al Día. Ayer se cumplió una semana de ocurrido el derrame en Esmeraldas y las estimaciones todavía no alcanzan una cifra real. Pero ¿qué ocurre y cuáles podrían ser los efectos? En este momento hacemos contacto ya, como les habíamos ofrecido, con Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética, para saber qué ocurre con el sistema de oleoducto transecuatoriano, los impactos del cierre de pozos petroleros y todo lo que ha ocurrido durante esta semana. Efectos económicos son evidentes, los efectos ambientales y también en la comunidad, eso sí es algo devastador, se ha dicho, no obstante no se ha cuantificado. Nelson, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un buen día para toda la audiencia. Gracias nuevamente. Los impactos por el cierre de los pozos petroleros, también el derrame, son miles de barriles, todavía no se ha cuantificado exactamente cuál es el impacto ya en el plano económico, pero esto ha sido sin duda uno de los golpes más fuertes a la producción de petróleo en nuestro país. Efectivamente, Fausto, ya da realmente pena ajena para los que estamos muchas veces afuera en el sector energético tratando de ver que el Ecuador progrese, y lastimosamente cada vez es más frecuente. Yo creo que de alguna manera cuando se politiza las desgracias, cuando se politizan las instituciones que son altamente técnicas y que dan de comer al país, pues básicamente uno comienza a ver con más frecuencia este tipo de situaciones que no solo son una catástrofe para el país, son para la población, son para la economía, son para la imagen, son para la falta de credibilidad del Ecuador. En este contexto, por ejemplo, el que el Ecuador haya perdido 90,000 barriles en el aspecto económico en un momento tan importante, cuando usted está viendo que el secretario de Energía de Estados Unidos el día de ayer está buscando llegar a un precio del barril de petróleo de 50, donde la OPEP comienza a anunciar incrementos de demanda de producción de petróleo, el Ecuador no tiene un norte, el Ecuador no tiene justamente lo que debería estar haciendo, produciendo eficientemente, buscando con últimas tecnologías controlar y evitar este tema de desgracias ambientales, para que se monten grupos supuestamente ecológicos para seguir cerrando más pozos y afectando más la economía y poniéndole una situación cada vez más crítica. Es sumamente lamentable lo que se ve desde la parte de afuera, desde el exterior, de lo que está pasando en el Ecuador con esta situación tan triste, que pudo ser muy evitada, que pudo ser mitigada, que pudo ser predecida con tecnologías. Y la pregunta es, ¿por qué en Ecuador pasa y en otros países que están con las mismas circunstancias geográficas y climatológicas no pasa? Ahora, y lo que usted apunta, que creo que es importante, se ha politizado la desgracia, y esto en un ambiente además electoral ha sido quizá un factor determinante para que, en lugar de buscar soluciones, en lugar de aportar, de sumar en medio de un desastre, de una desgracia, la situación se complique más aún. Como decía usted, como notaba, en el plano económico, uno que es importantísimo, evidentemente, no se diga ya en el plano ambiental, en el plano ya de los efectos para la gente, los habitantes, estas consecuencias devastadoras, no aporta definitivamente el hecho de estar en un ambiente electoral. No aporta, definitivamente no aporta, y todos los golpes son en el sector petrolero, que es la columna vertebral de la dolarización del Ecuador. Todos esos ingresos que tienen y que se han perdido, pues básicamente son los que permiten generar la divisa de la que depende el Ecuador. Digamos la divisa formal, porque también en el Ecuador se ha mencionado políticamente, sin comprobación, pero que en el Ecuador la economía ilegal casi impacta el 15, el 20% del PIB. Lo real es que la economía y la industria petrolera sí impacta el 30% del PIB nacional. Ante esas circunstancias, lo único que se puede decir es que, como no hay cifras reales tampoco en Petroecuador, no hay balances desde hace muchos años, pues es difícil confiar. Lastimosamente también estamos viviendo una circunstancia política y tenemos una investigación en Boston, donde los algoritmos cada vez, entre más mentiras, entre más fake news, entre más tóxica sea la información, se multiplica por 6. Y eso comienza a formar estos famosos líderes influencers, que hacen que la gente justamente desconfíe y no vea la parte realmente técnica, y que fuerce justamente la población a que este tipo de empresas, este tipo de oleoductos se tecnifiquen,
entre la inversión privada, ya por decir esto, decir que estoy pidiendo la privatización, no, que justamente entre la inversión privada para poder tener tecnologías como la del OCP, que permite predecir este tipo de eventos, permite hacer variantes para evitar estos golpes, permite que se sellen justamente los oleoductos y eso permita justamente evitar este tipo de tragedias donde queda el Ecuador muy mal plantado en el sector energético, que es lo que necesita el Ecuador para poder sobrevivir. Y a propósito de... Sí, y a propósito de lo que mencionaba, por ejemplo, en el caso del OCP, también en el SOTE, y esto es un problema de gestión, porque se tenía previsto un nuevo trazado del SOTE en algunas zonas que precisamente son las zonas de más alto riesgo por este tipo de erosiones, por la situación geográfica, por donde atraviesa. Eso tampoco se ha hecho. No se ha hecho. O sea, mire, en el tema de OCP, a mí lo que me da un temor bastante, digamos, como ecuatoriano, es que le pase lo mismo. OCP se ha ofrecido licitarlo inmediatamente para que entre otra empresa y pueda mantener la operación de una manera de visión privada. Privada no significa, más allá de tener eficiencia, tecnología, eso es lo que quiero decir con buscar la manera de inversión privada, porque los activos siempre son del Estado, estas son concesiones que se les da por cierto tiempo. Pero justamente es que como no hay los recursos, básicamente para tener las bombas, para reparación, mantenimiento, upgrade, poner nueva infraestructura, le pase lo mismo a OCP. Recién nomás se pasó a manos del Estado, pero la ineficiencia del Estado, la falta de presupuesto, la falta de visión, la alta rotación de autoridades, poner en gerencias generales gente que no conoce del sector porque vienen de otras respetables profesiones, pues lastimosamente hará que termine el OCP en lo mismo que ya sabíamos lo que pasaba con el SOTE. No había mantenimiento, no había ni siquiera repuestos para las bombas. Y eso va justamente pasando esta factura, donde es una infraestructura totalmente obsoleta. Se habla de sabotaje, se habla de que fue la lluvia. Efectivamente, puede haber muchos factores, incluso porque ese momento que estaba justamente en una lluvia tan intensa y se sabe que se está yendo los taludes, hasta por la misma experiencia de OCP de lo que pasaba en Piedra, ¿cuál es el nombre? Piedra Redonda, básicamente teniendo ese conocimiento por qué justamente a esa hora se bombeaba tanto crudo. Yo digo realmente, y eso repito, se puede predecir, las nuevas tecnologías permiten predecir este tipo de cosas. El concepto básico aquí es por qué estas empresas como Petroecuador no comienzan a delegar estos activos, por qué estas desgracias, porque es realmente una desgracia de lo que ha pasado en Esmeralda. Se pueden prevenir, mitigar las tecnologías IoT, los oleoductos con nuevos tipos de autosellante que se autocuran, que pueden permitir y evitar, y hasta que llegue la reparación, evitar tanto derrame de petróleo, y eso no se ha hecho, mi estimado Fausto. Yo creo que eso ya es una voz de alerta, y si es que me escucha mi voz, es una voz de desesperación, porque realmente esto es un golpe muy duro. Y recién, o sea, hace casi un año, acuérdese que un carro de un supermercado chocó un oleoducto y también se derramaron, nunca se supo cuántos barriles se derramaron. En las pérdidas de Petroecuador aparecían 70,000, decían que era 10,000 barriles, pero cada vez esta politización está pudriendo el sistema petrolero del Ecuador, que realmente, repito, es el sostén de la economía ecuatoriana. Dependemos de un crudo que realmente genera divisas para el país, pero que también dentro de las circunstancias geopolíticas que están pasando, hay que tomar en cuenta que necesitamos producir, pero eficientemente, bien, para que justamente no volvamos a tener lo que pasó con estas excusas que luego buscan cerrar campos como el ITT, que hace que el país pierda dinero y uno siente un remesón económico que se va transferido inmediatamente a violencia, a falta de empleo y a pobreza. Ahora, tras Cuernos Palos, durante poco más de un año la producción petrolera ha ido en caída, y esto ha sido reportado mes a mes, día a día, inclusive por parte de analistas petroleros que con preocupación han mostrado los números que no son buenos definitivamente. Ahora viene este desastre, este derrame, pero esto da la impresión de que no se está tomando en serio al sector petrolero, al sector que es, como usted decía, la columna vertebral de la economía ecuatoriana. La política 5 gerentes en más de un año. Lastimosamente hemos llegado a este punto donde realmente personas que no conocen del tema opinan, y que realmente
hace que cada vez este tipo de circunstancias hagan que los números sean muy fríos y se reflejen en una economía del Ecuador mucho más debilitada en vez de un progreso que permita a todos. ¿Cuánto no se daría que el Ecuador separe la política de la economía, tenga gente de alta experiencia por 10, 15 años, no haya tanta rotación? ¿Para qué? Para que justamente no tengamos, por ejemplo, en el sector petrolero, se calculaba hasta hace unos 2 meses o principios de año una declinación del 23%. Este año, si no se hacían proyectos de incremento de producción, se calcula que con cierre del TT iba a terminar el 27%, pero esto termina demostrando que el Ecuador casi cae al 30% en cuestión de meses. Realmente eso en términos de país productor de petróleo es brutal. En ningún país, y háblese de un Colombia que está cerca o un Perú que está cerca, pasa. Y eso, yo repito, cada vez complica más al Ecuador, cada vez este tipo de circunstancias hace que no haya una manera de planificar el sentido de una empresa. Por eso yo he sido muy específico que la única solución que tiene este momento, el Ecuador, es liquidar Petroecuador y formar una empresa SA modelo tipo el Banco del Pacífico, que permita una administración mucho más técnica, con criterio, con gobierno corporativo, que evite justamente este tipo de confusiones políticas, que haya cifras transparentes, que no son 3,000 barriles, que son 12,000 barriles, que son 15,000, no se sabe, incluso hasta pedir ayuda internacional. En Estados Unidos, ¿cómo puede pedir ayuda internacional si dicen cuántos barriles fueron? Fueron 3,000, 12,000, 15,000, 20,000. Claro, no hay una cifra. Se evita la inversión en una empresa que no tiene balances. ¿Cómo pueden invertir para mejorar la infraestructura? Entonces, todo es contra todos, y eso justamente yo pienso que es el reflejo de una politización política llena de odio entre bandos, que no permite tener una empresa técnica que genera trabajo. Hay gente técnica, pero que ya no tiene las herramientas, no tiene ni equipo de protección. Repito, las tuberías son de hace 50 años, ya no tienen ni la tecnología que ahora tienen, y eso, vuelvo al punto, porque en otros países no pasa y en el Ecuador ya está pasando cada mes frecuentemente. Y eso va a realmente afectar al Ecuador de una manera profunda, que realmente a veces digo, el Ecuador está como Gaza, no sabe para dónde ir, llena de desgracias, de desastres, y cada vez con un nivel de reputación internacional tan grave que los inversionistas no quieren ir al Ecuador por todo este tipo de falta de predictividad, de falta de administración, por lo menos en el sector petrolero donde me desenvuelvo, porque realmente es sumamente complicado estar en la lengua de los políticos, que hace que realmente no se tomen decisiones técnicas que permitan justamente lo que debe ser un país: ser productivo, generar trabajo, y eso permita al Ecuador tener mejores días, teniendo el recurso principal, que en este caso es el petróleo, que no lo digo yo, el mundo está consumiendo al día de hoy 104.7 millones de barriles de crudo al día. Y ese es el riesgo de entrar en ese círculo, porque se requiere de la inversión. No obstante, ¿qué inversionista en su sano juicio puede destinar sus recursos en un ambiente en el que la política electoral maneja mucho más el sector de la economía que la técnica? Lamentablemente es lo que ocurre con nuestro país. Nelson, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros y gracias por su tiempo. Estoy agradecido y esperemos mejores días para el Ecuador. Gracias nuevamente. Nelson Baldión, consultor en geopolítica energética, hablando sobre lo que ocurre con el sistema de oleoducto transecuatoriano tras los impactos del cierre de pozos petroleros.